porque es mi llamado. Vete de tu tierra, vete de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Esa tierra es Chile, ¿ya? Yo llevo ya más de 20 años en Chile, este es mi año 2021, ¿no? Y lógicamente yo pienso que la gente ya se acostumbró a verme acá, ¿me entiendes? Y como la gente ya se acostumbró, se les olvida que en realidad yo soy un misionero, ¿me entiendes? Que vive en Chile. Pero yo dejé mi tierra, dejé mi parentela, ¿no? Y hay muchas personas hoy en día con la migración, ¿me entiendes?, que están viviendo lo mismo. ¿Mm? El problema es que muchos no lo están haciendo bajo una promesa, bajo una alianza, ¿ya? Entonces, para nosotros es importante entender que aún dentro de todo ese movimiento que estamos teniendo, tenemos que saber que hay una promesa, que hay una alianza. Y parte de este propósito es que sean benditas todas las familias de la tierra. Si no estoy mal, aquí el término que aplica es filial, que apunta más a tribus, ¿ya? Pero si nosotros nos damos cuenta, hoy en día sería lo que nosotros conocemos como familia, ¿ya? Entonces, por eso se traduce más de esta manera, ¿ya? Y lo segundo que vemos aquí es que las alianzas de Dios tienen un propósito multigeneracional, ¿ya? O sea, la alianza de Dios no es solo contigo, ¿sí?, sino que la alianza de Dios es con tus generaciones, ¿ya? Y si nosotros vemos a Abraham, nosotros somos parte de esta alianza, ¿sí?, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Tú crees que Abraham en ese momento lo pensó? Pensó en un Waldo, en una Nimic, pensó en un Dionisio, en un Juan, en un Pedro. ¿Me voy a entender? O sea, era una alianza que quizás iba más allá de su entendimiento. ¿Mm? Y quizás él no lograba visualizar el porqué de la alianza. Y yo creo que muchas veces es por eso que nosotros quebrantamos la alianza. Porque en realidad no visualizamos la profundidad, la magnitud y la grandeza de la alianza que Dios está haciendo contigo. ¿Mm? Entonces, para que una alianza sea multigeneracional, ¿ya?, Dios nos muestra que hay un propósito que va de generación en generación. ¿Y cómo nosotros transmitimos ese propósito? Transmitiendo la verdad de Dios. Y yo creo que por eso nosotros somos en este momento el último reducto social, ¿ya?, para mantener estos principios. Y por eso es que nosotros como iglesia nos hemos convertido en los grandes enemigos del progresismo, ¿entiendes? Porque antiguamente era posmodernismo, antiguamente quizás lo veíamos más como una guerra espiritual, hoy en día está más disfrazado en el progresismo, y cuando se nos habla de progresismo se nos habla de un tipo de ideología o mentalidad donde todas las personas tienen elementos de verdad y nosotros tenemos que respetar estas verdades que son mentiras, ¿ya?, pero que son el pensamiento progresista que nos lleva hacia el futuro. Pero bíblicamente es el pensamiento retrógrada que nos lleva al infierno. ¿Eh? Entonces, las únicas personas que están debatiendo con la verdad esta ideología de pensamiento somos nosotros. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad multigeneracional de seguir manteniendo estos principios. ¿Mm? Y seguirlos entregando de generación en generación. ¿Eh? Y te aseguro que no van a poder, no lo van a lograr, porque hay gente como tú y como yo, que sigue estableciendo estos principios. Nosotros vemos que Isaac también va a recibir una bendición como su padre, ¿ya? Vamos a Génesis 25, versículos 5 y 11, no de 5 al 11, 5 y 11. Si usted quiere después se puede leer todo el capítulo, ¿ya? Pero el versículo 5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, ¿ya? Y es interesante porque Ismael, hijo de Agar, también va a ser bendecido. Pero sabemos que Isaac es el hijo de la promesa, ¿ya? Algunos teólogos sostienen, ¿ya?, que de aquí quizás nace esta guerra, ¿no?, entre la nación de Israel e Irán, ¿no?, que en estos tiempos era Palestina, porque se dice que Ismael huye a tierra palestina,
¿me entiendes? E Isaac queda en la tierra de la promesa y desde ahí se cree que se establece esta rivalidad, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la promesa para Ismael es que él será un hombre fiero, un hombre de guerra, ¿no? Y que él será contra todos y todos serán contra él, ¿ya? Por eso muchas personas tienen esta idea de pensamiento. Yo no le puedo decir es 100% así o no es así. Lo que te quiero decir, ¿ya?, es que Isaac recibe esta bendición y el verso 11 dice, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del Dios viviente que me ve, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que pese a que hubo un mover de incredulidad, ¿ya?, donde Abraham no sabía si Dios iba a cumplir la alianza, si tú te das cuenta, quien duda es él, ¿me entiendes? Y le hacen una propuesta, acuéstate con mi sierva Agar, ¿no? Yo no sé cómo habrá sido ese momento, no sé cómo habrá sido ese pensamiento, esa idea, pero si tú te das cuenta, ellos trataron de ayudar a Dios, pero a su manera. Y lamentablemente, cuando tú ayudas a Dios a tu manera, es porque tú estás en un proceso de incredulidad. Y ese proceso de incredulidad viene de tus inseguridades. Y por eso es que estás tomando decisiones en tus propias fuerzas para darle cumplimiento a la promesa del Señor. Pero ¿será que Dios es hombre para mentir? ¿Será que Él no va a cumplir? Pero si tú te das cuenta, son nuestras inseguridades, nuestros propios temores, los que nos llevan a darle una manito al Señor. Pero una manito en algo que Él no te está pidiendo. Y si Él creó una alianza contigo, Él lo va a cumplir. Y fíjate que pese a la incredulidad, pese a la desviación, pese a la desobediencia, Dios fue tan bueno que lo lleva nuevamente a la alianza y cumple su promesa, ¿ya? Y luego nosotros vemos que Isaac va a bendecir a Jacob. Sabemos que con Jacob hubieron diferentes situaciones de engaño, de mentira, una mamá ayudando en el proceso a Jacob, un papá que parece tenía una inclinación más fuerte hacia su otro hijo, que era cazador, ¿no? Cuando Alana nació, era nuestra primera hija, después de tener varias pérdidas, y el momento en que yo tuve a Alana en mis brazos por primera vez, fue un momento muy enternecedor, ¿ya? Era ver el cumplimiento de una promesa después de todos los procesos difíciles que habíamos enfrentado. Y yo recuerdo que yo sentí en ese momento que me enamoré de mi hija. Yo la veía tan linda, tan hermosa, que ella como que logró derretir mi corazón. Fue una sensación indescriptible. Pero cuando nace Liam, la sensación fue un poco distinta. Con Liam yo me sentí identificado, ¿me entiendes? Como mi guerrero, mi varón, ¿me entiendes? Pero con Alana me derrite, ¿me entiendes? Es como la ternura. Fueron dos sensaciones distintas. Y en el momento en que Liam nace, que le están metiendo la sonda para limpiarle la nariz, increíblemente él con su mano agarra la sonda y se la saca, ¿me entiendes? Y recuerdo que la enfermera lo mira y le dice, acabas de nacer y ya estás peleando. Y yo la miro y le digo, él no está peleando, él es un guerrero, ¿ya? Porque el nombre de Liam, en una de sus connotaciones, significa protección firme, ¿ya? Y hoy en día yo veo eso en Liam, ¿me entiendes? Él es un chico que juega como defensa central, él protege a su equipo, ¿me entiendes? Y es como que eso está impregnado en su identidad. Y Alana, Isabela, en una de sus connotaciones, significa la que Dios le dio vida, porque era nuestra primera hija después de todo un proceso de pérdidas, ¿ya? Y también hermosa, brillante, ¿no? Y yo veo que Alana tiene este brillo, ¿me entiendes? Tiene esta característica especial de Dios en su vida, ¿me entiendes? Que por lo menos a mí como papá me derrite, ¿no? Entonces yo veo el cumplimiento de la palabra de Dios en ellos. Pero ahora nosotros tenemos que escoger si seguimos caminando o no en esas alianzas. Y durante 9 meses pensé cómo bendecir a mi hija. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero entre la cultura judía estaba este sistema de bendecir a las generaciones
y los bendecían en la etapa de gestación, o sea, en el momento en que se producía la concepción, ellos bendecían esa etapa. Luego bendecían el proceso de gestación, nacimiento, niñez, adolescencia, etapa adulta, matrimonio y vejez, ¿ya? Entonces, cuando Alana y Liam nacen, en el momento que supe que estaban gestados, bendije ese momento. Y en el momento del nacimiento era como, voy a bendecir a mi hija, ¿me entiendes? Para poder declarar un propósito sobre su vida en esta llegada al mundo, ¿no? Y durante 9 meses estuve pensando, ¿cómo la bendigo? Porque yo creo que para uno como papá, uno quiere la mejor bendición para sus hijos, ¿no? Y recuerdo que yo pensaba y decía, voy a decir esto, y la voy a bendecir con esto, y que Dios la prospere y la bendiga y alcance sus propósitos. Pero recuerdo que como que yo sentía que nada satisfacía la mejor bendición. ¿Cuál iba a ser la mejor bendición? Hasta que un día yo recibo una revelación. Y la revelación era que la mejor bendición que una persona puede tener es estar siempre en los propósitos del Señor. O sea, no salir de la alianza, ¿eh? O sea, estar en la voluntad de Dios. Y que aunque tú no la entiendas en algunos momentos o etapas de tu vida, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque a veces no parece de tu agrado, aunque a veces no parece tan buena, aunque a veces no parece tan perfecta, ¿me entiendes? Dios no es hombre para mentir. Así que cuando Alana nació, yo le dije, bienvenida, hija, te estábamos esperando. Dios te bendiga. Y en este día como papá yo te bendigo. Y te bendigo con la capacidad de hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Que aunque no la entiendas, siempre será lo mejor para ti. Y te bendigo con la capacidad de ser hija, ¿ya? Para que puedas disfrutar la paternidad de Dios. Esa alianza Dios no la hizo conmigo. Esa alianza Dios no la hizo con ella, ¿sí? Esa alianza ya Dios la había establecido en su palabra. Y lo que yo hice fue creer a la alianza del Señor, ¿sí? Y lógicamente, Dios ha hecho alianzas con nosotros. Dios ha hecho alianzas con nosotros como familia. Él nos ha prometido cosas. Pero lo importante, ahora te voy a hablar no solo como familia, sino como líder de un ministerio, es como líder no incapacitar a otros para alcanzar el propósito de la alianza que Dios ha hecho con ellos, sino que yo pueda ser un trampolín en el que ellos se impulsen para alcanzar ese propósito. ¿Por qué? Porque somos un techo para cubrir, pero no un techo para oprimir. El techo siempre tiene que tener espacio para que los hijos crezcan, ¿no? Y yo creo que eso es lo que permite la prosperidad de un ministerio. Entender que no tienen que estar aquí oprimidos, están aquí cubiertos, pero siempre hay espacio para el crecimiento. Pero para que tú crezcas, tienes que entender tu propia alianza. No es la alianza del pastor Waldo, no es la alianza del pastor Dionisio, es la alianza que Dios también hizo contigo. Eso que Él quiere que tú cumplas en tu propia vida. Y si está a nuestro alcance, nosotros queremos ser el trampolín, ¿me entiendes? En el que tú te puedas impulsar y puedas alcanzar ese propósito. Entonces, en Génesis 27, del 27 al 29 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Acuérdate que él está pensando, ¿me entiendes? No en Jacob, ¿ya? Sino que él está pensando, se me fue el nombre, ayuda, en Esaú, ¿ya? Él está pensando en Esaú. Entonces, este papá está proyectando esta bendición hacia quien él quería bendecir, ¿ya? Pero no se te olvide que Esaú había cambiado su primogenitura, o sea, él la había negociado. O sea, no es solo el hecho de que Jacob se la robó, ¿me entiendes? Lamentablemente él la negoció. O sea, Jacob lo que hizo fue tomar algo que ya le había sido entregado. Y a veces nosotros cometemos el error por incredulidad, por desesperación, por miedo,
ya por necesidad. En este momento él estaba viviendo un proceso de necesidad. Y el proceso de necesidad lo llevó a quebrantar la alianza. Porque esta bendición era para él. ¿Eh? Finalmente, verso 28, Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se incline ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren, ¿no? Entonces, bueno, aquí se dice que se acentúa nuevamente un poco más esta batalla, porque nuevamente huye Esaú a tierra palestina, a donde algunos familiares, y Jacob queda nuevamente en esta nación. Pero yo no me estoy metiendo en eso. En lo que me estoy metiendo, ya, es que aunque hubieron irregularidades en el proceso de bendecir, ¿me entiendes? Dios sí cumplió su palabra, ¿ya? Dios no quebrantó la alianza. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces los que quebrantan la alianza somos nosotros. Los que desobedecemos somos nosotros. Los que nos apartamos somos nosotros. Y hay muchos motivos. Estos motivos pueden ser temores, inseguridades, miedos, ¿no? Incredulidad, creer que el tiempo está pasando y que Dios no ha cumplido su promesa. Y muchas veces en realidad somos nosotros quienes decidimos salir de la alianza. Pero sabes que yo veo tanta misericordia en el Señor, ¿no? Que yo creo que tenemos siempre el espacio, bueno, no sé si utilizar el término siempre, pero tenemos ese espacio para volver a la alianza, para volver a la palabra, para volver a lo que Él prometió. Y yo creo que por eso es tan clave que en tu vida hayan palabras remas. Las palabras remas para mí son esas palabras que fundamentan tu llamado, las que fundamentan tu ministerio, ¿ya? A mí Dios me dio Josué capítulo 1 del verso 7 al 9, ¿ya? Para venir a Viña. Y esa es una palabra rema en mi vida. Yo sé que esa es la palabra que sostiene mi llamado como misionero en Jucún, Viña del Mar, y ahora caminando con Camino Nuevo, ¿ya? Pero esa fue la palabra que Dios me dio. Y cuando empezó mi ministerio, la palabra que Dios me dio fue Génesis 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y de ahí vino sanidad a las naciones. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Y es lo que fundamenta nuestro llamado. Entonces, cuando yo siento que estoy un poquito así como incrédulo, cuando yo siento que estoy un poquito inseguro, yo necesito volver a esas palabras remas. Y esto es uno de los regalos que te quiero hacer en esta tarde ya. Que es importante que hayan palabras remas en tu vida. Palabras que tú sabes que sostienen tu llamado. Palabras que sostienen ese propósito. Eso que Dios te dijo, esa alianza que Él creó contigo y que Él la va a cumplir. Y que han pasado cosas en el camino. Y que nos hemos distraído en el camino. Y que quizás hasta nos hemos apartado. Y que quizás hasta hemos hecho el mal en medio de este proceso. Pero Dios es tan bueno que si Él creó esta alianza contigo, Él te va a llevar a alinearte nuevamente con la alianza y Él va a cumplir su propósito, ¿ya? Entonces, otro punto importante es que la forma de alinearte con la alianza es la obediencia. Si tú estás llevando una vida de desobediencia, ya tú sabes que estás saliendo de la alianza. Entonces, nuestra parte es obedecer. Obedecemos sus principios, obedecemos lo que Él ha establecido, obedecemos su llamado, obedecemos lo que Él nos ha mandado hacer. Y otra de las características es que la alianza define tu destino, ¿no? Pero la obediencia es la que te mantiene en el propósito para alcanzarlo. Repito, la alianza define tu destino. Eso es lo que Dios tiene para ti. Pero la obediencia es la que te mantiene en el propósito para alcanzarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ser obediente. Entonces, cuando yo pienso en hombres, bueno, yo acá lo tenía más adaptado a Jucún. Cuando pienso en hombres como Loren Cunningham,
que es el fundador de la entidad misionera con la que yo trabajo, ¿ya? Él recibió una visión, y la visión fueron olas de jóvenes yendo a las naciones. Y en esos años los misioneros no eran jóvenes, era como una aberración enviar misioneros jóvenes, porque no estaban capacitados, no estaban preparados, ¿no? Entonces era algo contrario a lo que naturalmente la iglesia hacía. La iglesia capacitaba a personas, después que los capacitaban, los formaban y vivían todo un proceso de formación, a esas personas se les enviaba como misioneros, ¿entiendes? Pero para la iglesia no era natural que jóvenes fueran a las naciones a llevar el evangelio. Entonces, cuando Loren recibe esta palabra, él está recibiendo algo contrario al pensamiento de este mundo, pero también contrario al pensamiento ideológico doctrinal de la iglesia en este tiempo. Y no sé cuántos han recibido algo loco del Señor, que a veces parece que va en contra del pensamiento doctrinal de muchas congregaciones, pero él tenía la convicción de que Dios le había hablado. Para resumirte la historia, hoy en día somos la entidad misionera más grande del mundo. Él le creyó al Señor. Y yo creo que muchas veces ese es nuestro gran error. Porque es fácil creerle a una promesa del Señor, ¿ya? O sea, cuando Dios te da una promesa, no es tan difícil decir amén, ¿me entiendes? Tampoco es tan difícil empezar a obedecer la promesa. ¿Sabes qué es lo difícil de alcanzar la promesa? Permanecer en ella. Y el proceso más difícil que el cristiano enfrenta es la permanencia. Porque el objetivo del enemigo es sacarte de la promesa. Entonces, tu guerra espiritual es permanecer. Y ese es el proceso que tú tienes que vivir. Tomar la decisión día a día de permanecer en lo que Dios te ha dicho. Y que aunque la promesa se vea lejana, aunque no esté tan cercana, ¿entiendes? Aunque las cosas parezcan contrarias, Dios no quebranta la alianza. Entonces es allí donde yo tengo que analizar mi proceso personal de inseguridad, mi proceso personal de incredulidad. Amados, estamos en el proceso de construir nuestra iglesia. Amén. ¿Me entendieron? Nuestra. Esa alianza no fue solo con Waldo y Animí. Esa alianza no fue solo con nosotros. Esa alianza ya Dios la hizo hace mucho tiempo con la expansión del evangelio a las naciones. Y esto es solo una parte de la alianza que Él ya estableció con nosotros. Y aunque parezca a veces difícil, porque no es fácil, especialmente cuando hay números involucrados, ¿sí? Porque lamentablemente los números es una de las cosas que más causa inseguridad en el corazón de las personas. Por eso Dios lo tenía tan claro. Y por eso es que Él va a establecer ahí, en Mateo, si no estoy mal, que el amor al dinero es el principio de todos los males. Si te das cuenta, Él no te está diciendo que no lo tengas. Lo que te está diciendo es que no lo ames, ¿no? Y cuando la palabra dice que no podemos servir a dos señores, porque terminaremos aborreciendo a uno y adorando a otro, el término que utiliza es mamonás, haciendo referencia al espíritu de Mamón, ¿ya? No dice Dios y la riqueza, dice mamonás, ¿ya? Y el espíritu de Mamón, yo creo que es una de las potestades espirituales que yo considero que son principados guerreros gobernantes, ¿ya? O sea, Jezabel es un espíritu principado guerrero de ataque, ¿me entiendes? Pero Mamón es un principado guerrero gobernante. Porque si tú te das cuenta, lo que Mamón hace es ejercer gobierno sobre tu vida.
Porque muchas de las decisiones que tú tomas, las tomas en base a lo que tienes en tu bolsillo y no en base a lo que Dios te habló. Por eso cuando se tomó la decisión de construir la iglesia, no fue en base a lo que teníamos en nuestro bolsillo. Porque si fuera en base a lo que teníamos en nuestro bolsillo, hubiésemos desistido de este sueño. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando tú tomas una decisión con Dios, ¿quién está ejerciendo gobierno? Pero cuando tú tomas una decisión en base a lo que tienes, ¿quién ejerce gobierno? Mamón. Por eso es que la Biblia te dice que no puedes servir a dos señores. ¿Entiendes? Entonces, lo que tú tienes que preguntarte es quién está tomando las decisiones por ti. ¿La está tomando tu necesidad o las está tomando el Señor? Porque si las decisiones vienen de tus necesidades, lo más seguro es que estás obedeciendo a Mamón. Pero ojo, esta no es una palabra de condenación. Lo que yo quiero es que volvamos a la alianza que Dios estableció con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, como yo les decía, uno de los más grandes causantes es la inseguridad. Y nosotros vamos a tener que luchar contra la inseguridad. ¿Ya? Si tú te das cuenta, cuando los discípulos lucharon más con la inseguridad. Ellos lucharon mucho con la incredulidad, pero ¿cuándo lucharon con la inseguridad? Cuando Jesús se fue. Cuando ellos se sintieron más distantes de Jesús. Amados, ¿cuándo crees tú que vas a luchar más con la inseguridad? Cuando estés más distante de Jesús. Entre más distante estés de Jesús, más vas a luchar con la inseguridad. ¿Ya? Y de ahí van a venir otras patologías, amados. Ya, como las crisis de pánico, como las crisis de ansiedad. Por eso es tan importante para nosotros estar cerca de Jesús. Porque cuando tú estás cerca de Jesús, la vida toma sentido y te empiezas a alinear con el propósito. Y cuando tú te empiezas a alinear con el propósito, tú entiendes que la vida vale la pena. Y por eso es que la ansiedad huye. Por eso es que el temor se va. Porque ahora tú encontraste tu destino, tu alianza en Dios. Si tú te das cuenta, los discípulos lucharon tanto con la inseguridad que varios de ellos volvieron a las barcas. ¿Por qué crees tú que volvieron a las barcas? Era lo que sabían hacer. Entonces, muchas veces lo que la inseguridad produce es llevarte a tu supuesto lugar seguro. Y normalmente ese supuesto lugar seguro muchas veces es el que te aleja del propósito del Señor. Entonces, amados, para ver el cumplimiento de la alianza, a veces vamos a tener que salir de nuestra zona de seguridad. Y vamos a tener que creerle al Señor. Y vamos a tener que empezar a dar pasos de fe. Y vamos a tener que obedecer. En cosas que quizás se ven un poco inseguras. En cosas que a veces decimos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Salgo de aquí o no salgo de aquí? ¿Tomo esta decisión o no la tomo? Pero si tú te das cuenta, a veces la gente define el paso de fe como un salto en el vacío. Yo sé que esto lo ha dicho gente muy importante y yo no soy más importante que nadie, ¿ya? Pero es una definición que yo no comparto. Yo. ¿Por qué no la comparto? Porque si hay una palabra de Dios, el salto nunca será en el vacío. Si hay una palabra de Dios, Él está ahí para cumplir su promesa. Porque Él no quebranta la alianza. Porque Él fue quien la creó. Para ti y para cada uno de nosotros. Acuérdate, a veces somos nosotros los que dudamos.
Entonces, la inseguridad normalmente comienza cuando tú basas tu identidad fundamental en los dones que Dios te ha dado. Cuando tú crees que tu identidad se basa en tus dones, ¿me entiendes? Allí pones tu seguridad. Pero ¿qué pasa el día que no puedes hacer o servir a través de tus dones? Entonces ya no sirves, entonces ya no vales, ¿me entiendes? En realidad tus dones no te dan valor. Tus dones son para servir. Tus dones son para amar a otros. Inclusive el cumplimiento de tus dones es que estén puestos al servicio de los otros. Ni siquiera a ti mismo. Si no estoy mal, el domingo pasado se habló primero yo, segundo yo y tercero yo. No. Yo tercero. Entonces, si te das cuenta, cuando tú eres tercero, es porque lograste poner tus dones al servicio de los demás. Y voy a ir concluyendo con esto, porque dijimos que iba a ser un servicio. Cuando fue el incendio, ustedes saben, bueno, muchos saben, que el incendio estuvo a 7 cuadras de nosotros, ¿no? Y fue un momento de mucha tensión, porque detrás de mi decisión habían 20 personas más, que eran las que estaban en ese momento en la base. Así que yo sabía que la decisión que yo tomare iba a influir en otras personas, ¿ya? Lo que lográbamos escuchar por la radio era que si el incendio atravesaba la avenida, posiblemente en 10 minutos ya no íbamos a alcanzar a salir y por eso se estaba pidiendo la evacuación. Gracias a Dios nunca pasó la avenida, ¿ya? Pero llegó el momento de evacuar y pedirle a todas las personas que se fueran, ¿ya? Aparte estaban robando, porque viste que justo aprovechan para robar y para hacer este tipo de cosas. Así que yo les digo a la gente, bueno, vamos a evacuar, ya nos ofrecieron un lugar, y después que evacuemos yo voy a regresar acá para poder cuidar, ¿ya? Creo que lo difícil de ese momento fue Lian y Alana, porque Lian y Alana no entendían por qué su papá tenía que regresar, ¿no? Pero en mi mente estaba que era más fácil escapar yo solo que escapar con 20 personas, ¿me entiendes? Y recuerdo que mi cuñado, él dijo, yo me quedo contigo. ¿Mm? Y ese momento fue de tanta bendición, porque a veces yo creo que las personas esperan que solo el capitán comande el barco. ¿Mm? Pero amados, muchas veces el capitán también quiere ser apoyado. Y por eso digo que en este sueño de la iglesia somos nosotros. Y si Dios hizo esta alianza con nosotros, Él no va a quebrantar el pacto. Pero nosotros tenemos que permanecer en lo que Dios nos ha dicho. Y ojo, no es solo para la construcción del templo, estoy hablando de nuestros llamados, de nuestras vidas, de nuestras familias, de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿ya? Y no lo voy a leer, pero en el momento en que Roboam, ahí en Primera de Reyes 12, del 1 en adelante, en el momento en que Roboam va a ser coronado como rey, él va a tener que tomar una decisión, y es, ¿sigue oprimiendo al pueblo o libera al pueblo de la opresión que él estaba viviendo? Acuérdate que ya Dios le había dicho a Salomón que el reino se iba a dividir, ¿ya? Pero que por amor a David no se iba a dividir con Salomón, sino que se iba a dividir con su hijo Roboam, ¿ya? O sea, esto ya estaba estipulado por el Señor. Pero lamentablemente Roboam, él va a escuchar el consejo de los jóvenes y el consejo de los ancianos. Y el consejo de los ancianos fue, libera al pueblo de la opresión, ¿ya? Para que te amen y te sirvan. Y el consejo de los jóvenes fue, intimida al pueblo con más opresión para que te respeten. ¿Sabes que esto nace directamente
de la inseguridad. Y lamentablemente, él escuchó el consejo de los jóvenes. Si mi papá los oprimió, ¿ya?, con muchas labores, yo los oprimiré con escorpiones, ¿no? Y ustedes me respetarán. Y lamentablemente ese es el motivo, o bueno, no el motivo, el momento en que Israel se divide en dos grandes naciones. Una decisión tomada por la inseguridad. Sabemos que ya Dios lo había establecido, pero si tú te das cuenta, lo que lleva a Roboam a tomar una mala decisión fueron sus propias inseguridades. Entonces, amado, si tú como líder, si tú como esposo, si tú como padre, si tú como jefe, no eres capaz de ofrecer tus dones en servicio a las personas que están bajo tu cobertura, ojo, no debajo de ti, bajo tu cobertura, ¿ya? Si tú no eres capaz de ofrecer tus dones en servicio, es porque tu vida está fundamentada en la inseguridad. Entonces, amados, la autoridad no es algo que se ejerce a través de la intimidación. La autoridad es algo que se gana en tu habitación, en la presencia del Señor. Y si tú quieres volver a la alianza, este es el tiempo de volver a tu habitación, a tu intimidad. Y de esta manera ver el cumplimiento del propósito. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú el Dios de las alianzas. No somos nosotros, eres tú. Gracias porque un día viste en mí algo que quizás hoy yo ni siquiera puedo ver, pero tú lo viste. Y me hiciste una promesa. Y yo creo que en todos los que estamos aquí, tú viste algo. Yo no sé qué es. Pero eso que tú viste es lo que te llevó, Dios, a establecer una promesa para cada uno de los que estamos aquí. Esto está muy asociado al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Pero Dios, si tú ves que en algún momento nosotros hemos quebrantado el pacto, si en algún momento nos hemos desviado de la alianza, Señor, por nuestras inseguridades, por nuestros temores, te pedimos perdón. Pero hoy queremos decirte que queremos volver a la alianza. Porque tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y aunque a veces yo no la entienda, hoy decido aceptar que tú sabes lo que es mejor para mí. Así que ayúdanos a permanecer en la alianza. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Y danos el valor para tomar las decisiones correctas en los momentos indicados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.